y que nos va a permitir hacer una introducción a la temática. Un texto de Pitágoras. Este texto fue recuperado por un doxógrafo que se llamaba Diógenes Laercio, Diógenes Laercio, y que expuso el texto en griego. Bueno, el que sabe griego lo puede leer, pero es un texto bastante largo. Sí, la traducción me llevó un día, pero presten atención a cada cosa que dice Pitágoras en este texto, porque yo creo que todo el curso que viene es más o menos una nota al pie de página del texto de Pitágoras. Y con esto les voy a decir también de qué manera hay que impostar el espíritu para poder entender estas cosas, sin caer en la trampa y sin confundirse y sin extraviarse, porque son temas delicados. Dice Pitágoras, les muestro el texto de la traducción para que lo vean. Bueno, ahí está. Primero, a los dioses inmortales, como manda la ley, hónralos y respeta el juramento. Luego, a los nobles héroes y a los daimones subterráneos, venéralos cumpliendo las tradiciones y honra a los padres y a los familiares más próximos. De los otros, haz tu amigo a quien sea o a quien consideres el mejor. Pronuncia palabras suaves y haz acciones útiles. No odies al que es tu amigo por causa de un pequeño error, mientras puedas, pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Y apréndete bien estas cosas. Domina tus acciones o tus costumbres o tus moradas. Hay tres variantes en el texto. Sería domina tus costumbres, domina tus moradas o domina tus acciones. Yo me inclino por acciones. Lo primero, el vientre, el sueño, la lujuria y la cólera. Nunca hagas cosas vergonzosas, ni con otros, ni por tu cuenta, pues has de avergonzarte sobre todo ante ti mismo. Practica la justicia en hechos y palabras, y no te acostumbres a obrar insensatamente en ningún asunto. Y sobre todo, ten en mente que la muerte está destinada a todos y que las riquezas amasadas en otro tiempo, en el siguiente, perecerán. Cualquier dolor que sufran los mortales por azares divinos, si te corresponde por destino, sopórtalo y no te indignes, pues es conveniente aliviarlo en la medida en que puedas. Pero atento, que a los buenos nunca les ha hecho mal la moira, es decir, nunca les ha hecho mal la musa del destino. Muchas razones usan los hombres cobardes o nobles, que ninguna te dé miedo o te disuada de actuar por ti mismo. La mentira que se diga, aguántala dulcemente. Y lo que ahora te digo,
cúmplelo siempre. Que nadie, con palabra o hecho, te persuada jamás para hacer o decir aquello que no sea lo mejor. Piensa antes de obrar para que no se produzca algo necio. Actuar u obrar de forma insensata es propio de un hombre malvado o de hombres malvados. Pero lleva a cabo las cosas que no te traerán arrepentimiento. No hagas nada que no entiendas, sino aprende lo que necesitas y así crecerá tu vida de forma agradable. No conviene descuidar la salud del cuerpo, mas bebe bien y come con mesura, haciendo gimnasia. Y por mesura entiendo aquello que no te perjudicará. Acostúmbrate a tener un género de vida puro y calmado, y guárdate de hacer cualquier cosa que produzca envidia. No hagas dispendio en el momento inoportuno. Si conoces las cosas buenas, no te portes como un avaro. La mesura es lo mejor de todo. Haz las cosas que no te vayan a dañar y piensa antes de actuar. No dejes que el sueño penetre en tus blandos ojos antes de haber repasado 3 veces cada hecho del día. ¿Dónde transgredí las reglas? ¿Qué conseguí con ello? ¿Qué dejé sin cumplir? Comenzando desde el principio, repítelo y después, si obraste mal, arrepiéntete. En general, la traducción correcta sería atorméntate, pero en el contexto en el que lo dice, yo creo que se puede hablar de arrepiéntete, o en caso contrario, deleítate. Esto va a tomar Spinoza para decir el que se atormenta por el pecado es estúpido 2 veces. Esfuérzate en ello, cuídate de ello, conviene decirte estas cosas. Esto te pondrá tras los pasos de la divina virtud. Si por aquel que puso en nuestras almas la tetrarquis, sí, por aquel que puso en nuestras almas la tetrarquis, fuente de la eterna naturaleza, ea, comienza tu tarea tras cumplir tus oraciones a los dioses. Si has mantenido estos preceptos, reconocerás la composición de los dioses inmortales y de los hombres mortales. Y como todo pasa, como todo se mantiene, y conocerás lo que es la ley, que la naturaleza es en todo igual, de forma que no tengas esperanza por lo que no admite ni te pase inadvertido. Conocerás hombres que tienen padecimientos, que han elegido ellos mismos, desdichados, que están cerca de los bienes, pero no los ven, ni escuchan. Los acúsmata, ¿no? Los que no pueden escuchar, pero son los que comprenden la solución de las o de sus, yo prefiero decir sus desdichas. Tal es el destino que daña sus mentes. Esa obsesión circular, que después Lacan va a llamar Wiederholungswahn, la compulsión a la repetición. Ahí nace el psicoanálisis de Lacan. Esa obsesión circular una y otra vez soportan interminables desdichas, pues la discordia interminable, triste y mala compañera, nos daña sin que se den cuenta desde su nacimiento.
aquella no conviene aumentarla, sino cediendo escapar de ella. Oh Padre Zeus, libéralos a todos de tantos males. Te ruego que les muestres que Daimon, ya vamos a ver quién es el Daimon, puede usar a cada uno. Pero tú, anímate, pues divina es la raza de los mortales a los que la sagrada naturaleza se mostrará ofreciéndose. De estas cosas, si has recibido algo, conserva mis preceptos. Te curarás y salvarás tu alma de estos padecimientos, pero abstente a la ingesta de seres vivos. Como lo dijimos en las purificaciones y en la limpieza del alma, atendiendo con discernimiento a cada cosa y poniendo como auriga a la razón más alta y superior. Y cuando tras haber dejado atrás al cuerpo, llegues libre al éter, serás inmortal, una divinidad imperecedera, ya no mortal. En este texto, Pitágoras, el nombre de Pitágoras viene de Pitia, que significa profetiza. Pitágoras posiblemente es hijo de una Pitia, de una pitonisa, de una profetisa. Es un texto muy profundo. Parecería que es un consejo nada más, pero detrás hay una sabiduría, ¿no? En particular se habla mucho del daimon. ¿Ustedes han escuchado hablar del daimon? ¿Saben lo que es el daimon? A ver, Víctor. Sócrates tenía uno. No. A ver, Víctor, no te escuché, hermano, discúlpame. Perdón, no, yo no sé. Sócrates tenía uno. Jorge, lo dijiste, sí. Como una especie de conciencia que le hablaba a Sócrates sobre algunas decisiones que tenía que tomar. Exactamente, la palabra daimon es una especie de ángel de la conciencia. Curiosamente, la palabra eudaimonía significa estar bien con el daimon, ¿no? Adriana, ¿cómo te va? Estás muteada, querida. Ahora sí. ¿Querés aportar algo? Hola, ¿ahora se escucha? Se te escucha bien. Hola, perdón que ingresé más tarde. Buenas noches a todos. Bienvenido. Ay, qué lindo, muy feliz. Disculpen, pero vengo corriendo, así que acabo de entrar y me costó poner el... Es la primera vez que uso Zoom. Uso generalmente el Jitsi. Así que bueno, no interrumpo. Hola a todos y ya. Listo. Bien. Gracias, Adriana. Gracias por estar. A ustedes. Gracias a todos. Son muy importantes para mí, todos los que están acá. Evidentemente, si eligieron hacer este curso, muchos porque saben que vamos a ver, otros por curiosidad y otros por simple cariño de saber que lo que yo les quiero dar vale la pena. Así que mi compromiso fue, en esta semana, tratar de hacer esta traducción y empezar con esto. Antes de hacer una explicación, ¿qué les pareció el texto? ¿Les gustó? ¿Les impactó? ¿Les pareció interesante? ¿O les pareció una simple recomendación más? ¿A quién le gustaría hacer una devolución de lo que le causó el texto? Acá vamos a hablar mucho de lo que sentimos con los textos. Acá va a haber mucho de patetismo espiritual, de pasiones espirituales. Nosotros nos vamos a tratar de conectar desde ese lado para poder entender cómo es que algunos filósofos han hecho también filosofía de esa manera. Pero bueno, los quería escuchar. ¿Alguien tiene alguna consideración a compartir con nosotros acerca del texto que hemos leído? Es la primera vez que han escuchado el texto, salvo que alguno haya hecho una traducción propia.
Así que no les pregunto si escucharon el texto alguna vez, salvo si alguien pudo leerlo en griego. ¿Alguien conocía este texto? Hola Johnny, Querido, ¿cómo te va? bien, quería opinar. Fíjate de Dale. que lo que me evocó el texto es, no sé, hace poco leí un poco de Séneca y me pareció esa actitud como de consejo muy parecida a sus diálogos como sobre la tranquilidad del espíritu, sobre la ira. El mismo, casi un abordaje parecido lo sentí. Eso quería opinar. Es cierto, tiene ese tinte de consejo, ¿no? De consejo, de transmisión de valores. Exacto. Bien, bien. Sí, sí, de hecho que lo es. No es solo eso, pero sí es eso. También es eso. El texto también es eso. En general, y vamos a empezar con esto, estuve todo el día pensando cómo empezar esto. En general, cuando uno trata de abordar la naturaleza en toda su polisémica manera de manifestarse, es preciso saber que hay una especie de homeomería entre la naturaleza y el espíritu, es decir, lo semejante conoce a lo semejante, y la naturaleza se va a abrir a nosotros al modo en el que nosotros nos hayamos abierto a la naturaleza. Es por eso que es preciso que nosotros podamos disponer. Disponer significa poner el espíritu de una manera adecuada para poder develar ciertas cosas que desde un punto de vista del sentido común o desde la inmediatez no se abren las cosas. Es decir, ustedes van a notar que cuando están en una inquietud poética, todos nosotros hemos tenido una inquietud poética. Todos nosotros hemos escuchado una canción y dijimos, mira vos qué linda, pero llegó un momento en nuestra vida que esa canción para nosotros fue una epifanía. Esa canción fue la expresión más sublime de nuestro ser, de nuestro espíritu, de aquello que nosotros estamos sintiendo y no podemos transmitir con palabras. Hay situaciones que nos colocan a nosotros el espíritu de una manera y nos permiten arrancarle a la naturaleza ciertas cosas que de otro modo no podríamos. Ese modo enigmático, ese modo polisémico, ese modo poético, ese modo misterioso, ese modo místico que el ser humano puede encontrar para poder arrancarle a la naturaleza sus secretos, es un arte, porque no quiero usar otra palabra que se puede malinterpretar, es un arte. Hay otra palabra que es mejor para esa, pero ustedes todavía no están listos para escuchar ciertas palabras sin horrorizarse lo suficiente para no volver la clase que viene. Entonces, vamos a ir cuidando las palabras de a poco hasta que ustedes mismos vayan intuyendo qué palabra cabe en eso que yo no estoy diciendo, pero que lo estoy diciendo. No, profe, somos inteligentes. Bien, Sí, profe, bien, o sea, bien. tranquilo, aquí yo creo que nadie se va a horrorizar, o sea. ¿Qué palabra cabe? Yo dije arte, pero acá ¿qué palabra cabía? Hagamos el ejercicio. Yo acabo de suplantar la palabra arte, una palabra por la palabra arte. Bien, Enrique, bien. Bueno, bien, vamos, ahí va, bien, ahí va. Esa. Ya había dicho intuición, me estaba cerrado mi micrófono.
Ah, ¿vos habías dicho, Adriana, eso? No, intuición había dicho yo. Bueno, le estaba haciendo. Miren una cosa. Escuchen bien esto que les voy a decir. Escuchen muy bien esto. Si yo a la sabiduría la explico de tal manera que para ustedes la explicación es evidente y es de suyo obvia la interpretación, esa sabiduría quedó desfigurada. Porque interpretar es el arte de descifrar lo polisémico. Es decir, la interpretación es simbólica, alude al símbolo. Y el símbolo, por naturaleza, es polisémico. El símbolo tiene muchos significados. ¿Qué es interpretar? Es arrancarle al símbolo significados. Arrancarle al símbolo significados. Por eso los alemanes hacen la distinción entre Erklärung, que la palabra Klärung viene de clero, Klärung, Aufklärung, la ilustración, Erklärung, explicación. ¿Qué es explicar? Explicar es mostrar el fenómeno a través de la causa, pero que la causa es visible. Por eso Klärung significa visión. Por ejemplo, yo les digo, ¿de qué color es esto? Escuchen el sonido. ¿Saben que esto no es vidrio? Y saben de qué color es. O sea que ustedes, para poder explicar esto, no necesitan hacer un trabajo de interpretación, porque de suyo esto ya les es manifiesto. Entonces lo único que tienen que hacer es tomar esto que está a la vista y ponerlo de nuevo. Eso es explicar. En la explicación el sentido se agota. En cambio, en la interpretación el sentido se enriquece. Interpretar es enriquecer al símbolo. Con una interpretación, ustedes pueden sumarle al símbolo algo que el símbolo no tenía. Entonces, interpretar es develar algo que está velado. El símbolo siempre se transmite velado. ¿Han escuchado? Yo les estoy estableciendo principios para entender la mística y el hermetismo. El símbolo tiene poder. El símbolo tiene poder. Y el símbolo que tiene poder, si es transmitido de una manera evidente, es decir, que está dada a la vista lo que hace es desdibujarlo al símbolo, corromper su riqueza, desgastar su potencia. El símbolo nunca se explica el símbolo. El símbolo se pone para que aquel que tiene la audacia, la astucia y la valentía y la disposición de interpretarlo, lo interprete. Volvamos sobre lo mismo. El símbolo tiene poder. El concepto no tiene poder. Si yo les digo, el hombre es un animal racional y político, ¿dónde está el poder? ¿Qué poder tiene ese concepto?
Ahora, si yo en un poema puedo establecer al cuerpo del hombre como el sitio en el que habita lo despiadado, por ejemplo, el sitio en el que habita lo despiadado, el cuerpo como topía despiadada, esto no es un concepto, esto es un símbolo. Entonces Aarón me tiene que mirar y me tiene que decir, profe, explique. ¿Por qué? Porque yo no entiendo qué significa que el cuerpo sea una topía despiadada. Yo sí entiendo que usted diga que el hombre es un animal racional y político, eso sí lo entiendo. Pero que usted me diga que el cuerpo es una topía despiadada, eso yo no lo entiendo. Explíqueme. Ahora, ¿esto qué símbolo? Si yo lo explico, ¿en qué se convierte? El símbolo, cuando se explica, ¿en qué se convierte? ¿Un signo? En concepto. En Ajá. concepto. Ah. Mm. Y convertir al símbolo en concepto es quitarle su poder. Se desfigura. Es por eso que la... ¿Cómo? Se desfigura el símbolo. Exactamente. Se desfigura el símbolo. Un abrazo a mi amigo José. Querido, ¿cómo andás? ¿Me van entendiendo qué es lo que les digo? Yo no les puedo explicar mucho. No les puedo explicar mucho. Si yo les explico mucho, ya no es simbólica la clase, ¿se entiende? Claro. El símbolo está para ser interpretado. Ahora, la interpretación la tienen que hacer ustedes. Si a la interpretación la hago yo, convierto al símbolo en concepto. Y eso ya no tiene poder. Por eso el símbolo reúne el poder, concentra poder. La palabra símbolo significa eso, concentrar. Por eso la única manera, y les voy a decir algo que si lo malinterpretan, son dignos de estar fuera de esta clase. Y si lo entienden bien, van a poder entender qué es lo que estoy diciendo, pero al final del curso van a entender todo. El símbolo no es para el pueblo. Hay una clase de símbolos que no son para el pueblo. Hay otra clase de símbolos que sí son para el pueblo. Pero en general, los símbolos que se enseñan al pueblo se convierten en conceptos y pierden valor y pierden poder. El símbolo está hecho para la secta. Ven que yo estoy diciendo algo que puede ser polémico si no se entiende en el contexto en el que ustedes lo tienen que entender. Pero si se los explico, esto ya no es simbólico. Van entendiendo lo que yo voy diciendo. Yo la voy a dejar ahí. Ustedes tienen que hacer esto, tienen que ir descolgando las cosas. El símbolo es para la secta. Ya vamos a entender qué es una secta. Pero bueno, no hay ningún macartista acá adentro, así que está todo bien. Porque la secta lo que hace es concentrar en el símbolo interpretaciones y cargarlos de poder. Y cargarlo de poder. El símbolo tiene poder de cohesionar espiritualmente a una comunidad. Profe, una pregunta. ¿Sería como la cruz para los cristianos? Claro. Exactamente, ¿ve? Están interpretando. Eso es lo que quiero que hagan. Acá ustedes tienen que participar, ¿eh? Esta clase no es el profe hablando y leyendo un librito, no. Esta clase es que ustedes todo el tiempo van a ir descolgando cosas, develando cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de manera velada. De manera velada. La cruz es un símbolo.
que tiene poder. Pero cuando la cruz, que es simbólica y religiosa, se vuelve conceptual, la religión se convierte en teología. Y el mito, que es simbólico, cuando se torna conceptual, se hace filosofía. El mito es simbólico y tiene poder. Cuando el mito se convierte en conceptual, el mito se torna filosofía. Y la religión, que es simbólica, cuando se hace conceptual, se convierte en teología. Yo en el curso anterior, yo les hablaba con símbolos o con conceptos. Con conceptos. ¿Por qué? Porque fue un curso de filosofía y teología. Pero acá nosotros no vamos a usar conceptos, vamos a usar símbolos. La palabra símbolo viene del prefijo syn, que significa con, y balo, que significa cacho de cosa. En la antigua Grecia y en la antigua Mesopotamia, después de las 7 de la tarde, como en toda la humanidad, en toda la historia, ya no hay sol. Entonces una persona no podía seguir viajando. ¿Cómo va a viajar a las 9 de la noche, a las 10 de la noche? Muy peligroso. Muy peligroso. Entonces habían lugares de hospedaje transitorios. Pero en esos hospedajes no podían hospedar a cualquiera. Entonces vos tenías que llegar con una credencial que certifique que sos una persona confiable. Y para eso vos tenías que traer el aval de una persona que haya estado ahí y que era confiable. Entonces, por ejemplo, Víctor llegaba al lugar, se está retirando, se hizo amigo del dueño. Entonces el dueño agarra una concha de molusco o cualquier cosa, la parte a la mitad, agarra un colgante, se lo cuelga con la mitad, él tiene colgando un balo, un cacho. Y el dueño se guarda la otra mitad y le pone el nombre de Víctor. Entonces Víctor va a su casa y habla con su hermano, y su hermano le dice, che, mirá, tengo que viajar a Grecia. Entonces, ¿qué dice Víctor? Toma esto, ponételo. ¿Para qué? Para que cuando vayas al albergue, vos presentes esto en una carta de recomendación. Entonces va a venir el dueño del hotel, va a juntar un balo con otro balo y los va a poner juntos, y si encajan, el dueño va a decir, ah, es verdad, este viene de parte de Víctor, quiere decir que es confiable, puedo hacerlo ingresar a mi hospedaje porque él es una persona confiable. Entonces, cuando yo uno un balo con otro balo, ¿qué estoy haciendo? Poner uno con otro. ¿Cómo se dice poner un balo con otro balo? Sin balo. Sin balo. Y de ahí viene la palabra simbolon. Y de ahí viene la palabra símbolo. Símbolo significa poner un cacho con otro cacho. ¿Qué significa entonces símbolo? Unir lo fracturado. El concepto fractura la realidad para poder conocerla. El símbolo la reconcilia. La religión es simbólica, no es conceptual. Cuando la religión se convierte en conceptual es para dominarla la realidad, para tenerlo a Dios controlado. Porque el concepto dice, Dios opera así. Dios no puede operar de otra manera. Cada vez que una persona se salva, tiene que hacer esto, porque esto es lo que dice la teología. El concepto tiene que dominar, el concepto tiene que controlar, el concepto tiene que sujetar, tiene que determinar. En cambio, el símbolo libera. El símbolo libera. El símbolo reúne. El símbolo no fractura, reconcilia, junta. Lo contrario de símbolon, que es unir, es diabolon, que es separar. Diabolon significa separar. Símbolon significa unir. Johnny, sí. Un símbolo podría ser la Santa Cena, entonces. Pero totalmente, claro que sí. Ahora, si en la Santa Cena, bueno, no quiero entrar de nuevo en lo mismo, pero a ver, ¿me da la libertad de decir libremente lo que pienso? Sí. Sí. Claro, profesor. Sí. Sin censura.
Lo que pasa es que el ejemplo que se me viene a la cabeza es de algo que siempre después se quejan, pero bueno. Cuando yo digo que este símbolo, que es la Santa Cena, el único que lo puede dar, el único que lo puede ofrecer, es un sacerdote que tiene las manos consagradas por una iglesia que es la única iglesia cristiana, y que aquel que está fuera de esa iglesia no puede comer el pan porque el que se lo da y no tiene la mano consagrada, entonces no está comiendo el verdadero pan. Esa distinción es una distinción simbólica o es una distinción conceptual que tiene de fondo el uso del poder. Conceptual. Conceptual. Es conceptual y tiene que ver con el poder. El poder dice, oh no, acá es mi mano consagrada, consagrada por el obispo, del papa, de esta iglesia, que es la única que tiene el poder. Tienen que comer el pan de estas manos, ¿no? O sea que el pan está sometido a estas manos que están consagradas. Si Aarón les da el pan, no vale. ¿Por qué? Porque la mano de Aarón no tiene poder. Porque no fue consagrada, no es una mano consagrada. Sigue entonces, la fractura. La Santa Cena, que es un símbolo para reunir, se convirtió en un concepto ¿para qué? Para excluir, para fragmentar, para separar. ¿Van entendiendo lo que les digo? Esto no es una crítica a esa iglesia, simplemente es expresar cómo es que se han dado las cosas. Cómo es que se han dado las cosas y que en el fondo ahí no está en juego la búsqueda honesta de la verdad, sino el poder. El poder, ahí hay una búsqueda de poder. Yo tengo el poder está acá. El que está afuera de acá no se salva. Extra ecclesia nullam salvo. Acá se salva el que entra acá, el que se baña con esta agua, el que toma, el que recibe en la frente este aceite, el que come el pan con estas manos, el que se congrega en estas paredes, el que recibe este sacramento, el que está en esta tradición, el que está sometido a este obispo, el que se somete a este papa, el que ¿se entiende? Esa es una distinción de poder, que yo no digo que esté ni bien ni mal. Ojo, puede estar bien, pero es una distinción de poder. Puede ser bueno, puede ser malo, eso ahora no nos importa, pero es una distinción de poder. Al poder lo tenemos nosotros. Hay jerarquías, ¿bien? Cuando la religión, que está hecha para reconciliar y para reunir las diversidades, se convierte en concepto, pierde riqueza el símbolo y pierde riqueza la vida. Vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta. Por ejemplo, cada uno me va a decir a sí mismo qué significa la cruz para cada uno de ustedes. Comenzamos con Víctor. Víctor, para vos, con una sola palabra, ¿qué significa la cruz de Cristo? Fe. Bien. Para Víctor, la cruz de Cristo significa fe. Bien. Aarón, para vos, ¿qué significa la cruz de Cristo? Esperanza. Bien. Perfecto, esperanza. Mónica. Amor. Bien. Fe, esperanza, amor. Ahí ya están las tres virtudes teologales. Bien. Vamos con Cristian. ¿Qué es la cruz para vos? Expiación. Bien. Excelente. Adriana, ¿qué es la cruz de Cristo para vos? Verdad. Verdad. Perfecto. Bien. Henry. Misericordia. Bien. Che, muy bien todos, ¿eh? José, amigo José. Propiciación. Mira vos, propiciación, bien sacerdotal, bien ahí. Lisette, ¿qué es la cruz de Cristo para ti? Salvación. Salvación. Jorge, para vos. Sacrificio. Sacrificio, bien. Enrique. Justificación. Bien, justificación. Roxana.
Diría igual que Liz, salvación. Salvación, muy bien. Lourdes, Redención. redención, perfecto. Tienen, en teología todos tienen 10. Se sacaron un 10 en teología todos. Ahora, ¿por qué cada uno dijo algo distinto? Porque la cruz es un concepto o un símbolo. Es un Y símbolo. bueno, Un símbolo. ahora, ¿qué pasa si Lourdes agarra y dice, no, pero acá la que tiene la autoridad y el poder para instalar la interpretación correcta del símbolo soy yo? Y si yo digo que es redención y es expiación, y alguien dice otra cosa, sea anatema. Tiene que ser cortado de la Santa Iglesia porque tiene que estar afuera. Es un hereje. Hay que sacarlo, hay que expulsarlo. Sea maldito. Afuera. La única interpretación correcta es la que digo yo porque yo tengo el poder. Y ellos no tienen el poder. Así que hay que seguir lo que digo yo. ¿Qué estoy haciendo cuando yo hago eso con el símbolo? Lo estoy convirtiendo en un concepto. Y estoy convirtiendo la religión en teología. ¿Para qué? Para tener poder. Para tener poder. Entonces, cuando el símbolo se hace concepto, ¿qué pasa con la riqueza y con el poder? Se pierde el poder del símbolo y comienza a tener poder el hombre. Le arrebato el poder del símbolo y ya tengo poder yo. ¿Se dan cuenta? Miren, a ver, vamos. Acá está, ¿ven? Si yo pongo en libertad el símbolo, todos nosotros cabemos acá adentro, ¿no? Si yo lo pongo en libertad el símbolo, todos estamos acá adentro. Si yo empiezo a decir que Aarón está equivocado, ¿cómo va a decir que esto es fe? Aarón, ¿cómo esto va a ser fe? ¿Dónde está la fe acá en este cacho de cosas? Está equivocado, Aarón. Tenés que hacer teología. Es una herejía. Entonces, cuando yo conceptualizo, esto pierde poder de reconciliarnos a todos nosotros. ¿Y quién empieza a tener el poder? Ahora lo tengo yo, porque soy yo el que decide cómo se interpreta esto. Soy yo el que tiene el poder. Ahora el poder ya no lo tiene el símbolo, ahora lo tengo yo. Yo me he apropiado del poder del símbolo. Ya el símbolo no tiene poder porque es concepto. Y cuando el símbolo se convierte en concepto, al poder ya lo tengo yo. Yo, el que he convertido al símbolo en concepto. Sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo. Es por eso que el símbolo no es para el pueblo, entonces. El símbolo no es para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo como masa, ¿no? Pero lo simbólico en sí es del orden de lo humano, ¿no? Sí, lo simbólico es del orden de lo humano, pero también es del orden de lo divino, porque el símbolo nos reconcilia con Dios, con el misterio. Jesucristo les enseñaba Jesucristo daba las parábolas a todos, ¿no es cierto? Pero ¿a quién se las explicaba las parábolas? ¿A todo el mundo o solamente a sus discípulos? A los sus discípulos. Los discípulos. Bueno, eso que estaba haciendo Jesús es esotérico. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué dijo? Dijo, esto no es para ellos. No está dado, Dios no les ha concedido que ellos entiendan estas cosas. Ahora, no significa que ellos no se van a salvar. Significa que hay una gnosis cristiana. Hay una gnosis cristiana. Esto lo dice San Juan de la Cruz, Sor Inés, lo dicen todos los grandes, Santa Teresa, todos los grandes místicos han dicho que hay una gnosis cristiana. Hay una gnosis esotérica hermética, hay una gnosis griega, hay una gnosis pagana, hay una gnosis cristiana. Miren. Yo tengo un libro acá que se llama Gnosis y Tradiciones Sagradas.
yo les recomiendo que se compren este libro, Gnosis y Tradiciones Sagradas. El autor es Francisco García Bazán. Francisco García Bazán, que es discípulo de Julio Membiel, un teólogo católico muy ortodoxo en la Argentina. Y él desarrolla la gnosis cristiana. Hay una gnosis cristiana, hay un hermetismo cristiano. Por ejemplo, lo que pasa es que tengo tantos libros acá ya. Acá está. Miren esto. ¿Leen el título de este libro? Sí, sí, los arcanos mayores del tarot. ¿Y quién lo tradujo? Hans Urs von Balthasar. ¿Y quién es Hans Urs von Balthasar? No sé. Uno de los teólogos Teólogo. católicos más importantes del siglo XX. Jorge, ¿vos lo conocés? Sí, algo he leído de él. A ver, cuando alguien les diga, ¡ay, qué horror! ¿Cómo van a estar estudiando eso? Eso es del demonio, eso está prohibido por la iglesia. Están usando un concepto para tener poder. Están usando un concepto para tener poder. ¿Por qué? Porque no quieren perder el poder. Porque justamente lo que hace el hermetismo y la gnosis es liberarlos de ese poder para que sean libres. Porque solamente en esa libertad ustedes van a poder interpretar los símbolos. El símbolo reúne. Y reúne una identidad particular que se puede reconocer en una historia, que se puede reconocer en una tradición, en una etnia, en una sangre. Nosotros vamos a recuperar el valor sagrado de la sangre. Porque en la sangre se transmiten los símbolos. Eso se llama la herencia filogenética. ¿Qué libro es este? El libro rojo de Jung. Soy lectora, leo los títulos. Funciona. Que leo los títulos, yo les leo los títulos. Libro rojo de Jung. Jung, o Young, ahí siempre me reta una amiga, me dice, no digas Carl Jung, decí Carl Jung. Bueno. Decía que nosotros habitamos en 3 órdenes de realidad distintas. El sentido, el contrasentido y el suprasentido. Al sentido lo da la conciencia, que capta lo inmediato. Ahí está el concepto, el sentido. El concepto tiene sentido. Al contrasentido lo opone a lo dado el inconsciente individual, que siempre destruye la conciencia porque el inconsciente le dice a la conciencia, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y lo que hago no lo entiendo, sino que hago lo que no entiendo. Entonces el contrasentido es contrasentido ¿de qué? De la conciencia, o sea que es el inconsciente individual. Y lo que está por encima de la conciencia y el inconsciente individual, ¿cómo se llama en Carl Jung? Los que estudiaron psicología. ¿Cómo se llama? Lo dijiste recién, el suprasentido, lo que dijiste recién.
Bien, pero si el sentido es la conciencia y el contrasentido es el inconsciente individual, el suprasentido, que es simbólico. Individuación. La conciencia. Individuación. El proceso de individuación, ¿no? Sí, pero Ah. ¿dónde se da? En el Supraconciencia. inconsciente Ah, colectivo. cuestión. Ah, El inconsciente colectivo. ahí está. Es el inconsciente colectivo. En ese inconsciente colectivo habitan ¿qué? Símbolos. Porque en esos símbolos toda la humanidad está religada en 4 arquetipos fundamentales. Que se transmiten ¿dónde? En la sangre. En la sangre nosotros llevamos la herencia de los arquetipos. Y por eso los podemos soñar. Y por eso en esos sueños nosotros tenemos un diccionario mitológico, porque los mitos son el sueño despierto de los pueblos y el sueño es el mito durmiente del individuo. Profe, una pregunta, ¿cuáles son los 4 arquetipos de los que está hablando? Son el introvertido consciente, introvertido inconsciente, extrovertido consciente y extrovertido inconsciente. Esos son los 4 arquetipos. ¿Verdad? Bien. Olvídense que si yo en mi canal hago un video sobre esto, mañana me están tocando la puerta Torquemada para quemarme vivo. Olvídense, ¿no? Mañana me están quemando en la plaza. Johnny, De toda la religión. te quería hacer Sí. una pregunta cuando hablaste sobre el tema de cuando una jerarquía se apropia del concepto de un símbolo. No sé si en ese, ¿cómo te podría decir? En ese contexto tiene algo que ver la ortodoxia. Ah, exactamente. La ortodoxia es hija del poder. Es hija del poder. Señor Jesús, allá hay otro grupo que está predicando en tu nombre. Nosotros se lo queremos prohibir, dicen los apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Y porque nosotros somos tus discípulos, nosotros somos la verdadera tradición. ¿Cómo van a predicar ellos? Si acá la iglesia verdadera somos nosotros. Ahí está funcionando el poder, muchachos. Ahí está funcionando el poder. El concepto es poder. ¿Por qué? Porque el concepto lo que hace es, de la riqueza polisémica del símbolo, toma 1 o 2 conceptos, lo fija como dogma, crea la ortodoxia y deja todo lo demás afuera. Sigamos. El inconsciente está cifrado como simbólica del mal, como la culpa en la acción mala y como el dolor en la pasión mala. El mal es, en el psicoanálisis inconsciente, en la religión pecado. El inconsciente individual y la conciencia personal viven a condición de la aletheia, porque solamente en virtud del olvido de la culpa originaria, el hombre puede seguir viviendo en comunidad. O sea que la única condición de la memoria es el olvido, y el olvido es fundamental para la historia, porque hay una culpa originaria que si nosotros la tuviésemos presente todo el tiempo no podríamos seguir viviendo. ¿Quién puede vivir con la culpa así, todo el tiempo? La culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa originaria. Nadie puede vivir así. ¿Qué hay que hacer? Olvidar. ¿Qué es aletheia? Lethos, Leteo, era un río. En ese río, las almas que murieron, perdón, las almas de los hombres que murieron, no las almas que murieron, las almas de los hombres que murieron se introducen al río Leteo para olvidar su vida pasada y estar dispuestos a poder encarnar en una nueva vida sin estar recordando la vida anterior.
Entonces, ¿qué es la aletheia? Aletheia es negar ese olvido, desolvidar. Cuando uno desolvida, ¿con qué se topa? Con lo que ha olvidado. ¿Y qué es lo que uno quiere olvidar? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? Lo que uno quiere y necesita olvidar son las cosas malas que a uno le han hecho, el dolor, y las cosas que uno ha hecho, la culpa. Entonces, a condición de la del olvido de la culpa y el dolor, es que el hombre puede seguir viviendo. Entonces, el inconsciente colectivo ha cifrado en el símbolo esa culpa originaria que la humanidad ha olvidado en el consciente, pero que se transmite filogenéticamente como símbolo en los sueños a través del inconsciente colectivo. Romanos 3:23. ¿Quién puede? A ver, leamos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Herencia heterónoma, desde la conciencia individual y el inconsciente individual. Cada individuo siente desde su conciencia que él no ha pecado. Yo les pregunto a ustedes, ¿es justo que ustedes mueran por el pecado de Adán? ¿Es justo que ustedes nazcan mortales y pecaminosos por la culpa de Adán, o sea, de otro hombre? ¿Por qué yo tengo que morir por la culpa de Adán? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo lo que les digo? Sí. O sea, desde la conciencia, desde el sentido, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a tener sentido que José, que es una de las mejores personas que yo conozco, José, muera por Adán? ¿Cómo va a morir por Adán, José? ¿Qué me va a decir José? No, yo quiero morir por mi pecado. ¿Cómo voy a morir por el pecado de Adán? ¿No? Bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Incluso el feto. Bueno, ahí dice todos. ¿El feto muere o no muere? El feto muere. ¿Y por qué muere el feto? Porque ha pecado. No ha pecado en acto, pero ha recibido la herencia del pecado. Sin embargo, se puede decir que el feto no ha pecado y que sí ha pecado. No ha pecado desde la conciencia en el acto individual del ser humano individual histórico que está viviendo ahora. Pero hay una participación universal de todos en el pecado. ¿En qué sentido? En que todos nosotros estuvimos en Adán. Esto se llama la precontención espiritual en Adán, o en San Agustín se llama la doctrina de la solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que José estaba en Adán pecando. Yo estaba en Adán pecando. Lisette estaba en Adán y en Eva pecando. Lourdes estaba pecando en Eva. ¿Esto desde dónde lo sabemos? ¿Desde la conciencia individual o desde el inconsciente colectivo? Participación en el pecado de Adán. Todos pecamos. Todos pecamos. Por cuanto todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. El inconsciente colectivo. Habitar la temporalidad individual. En la temporalidad individual está cronos. Cronos significa el tiempo individual. Por ejemplo, yo hoy soy más viejo que ayer. Ese es el tiempo cronológico, del cronómetro, cronograma. Ese es el Dios temporal. Cronos es el Dios del tiempo cronológico individual racional. Habitar la temporalidad profunda colectiva no es habitar en Cronos, que es el tiempo medible, sino que es habitar en Kairos. En el Kairos nosotros podemos ser contemporáneos de Adán y morir, o ser contemporáneos de Cristo y vivir. ¿Cómo resolver el pecado, el dolor y la culpa? El pecado individual, que es el dolor de del inconsciente personal individual,
se resuelve en el psicoanálisis. ¿Y cómo se resuelve el pecado colectivo? A través del cristianismo. En el cristianismo, nosotros hacemos la terapia grupal, que es librarnos de la culpa originaria que nosotros hemos olvidado y que tenemos que recordar para arrepentirnos, pedir perdón y reconciliarnos con Dios. En el psicoanálisis es poder reconciliarnos con el trauma a través de la mediación simbólica en la cual nosotros podemos hacer inteligible. Porque solo en la medida en que se puede ampliar el margen de la conciencia, el individuo puede ser más libre, porque en Freud hay una ética. El objetivo de Freud es que el individuo sea cada vez un poquito más libre. Cuando nosotros desde el sentido podemos librarnos de nuestra culpa individual, nos salvamos. Y cuando nosotros, desde un sentido colectivo, interpretamos el símbolo con el fin de desolvidar la culpa colectiva de la humanidad, podemos sanar la historia. Sigamos. El mito es el sueño despierto de lo colectivo. El sueño es el mito durmiente del individuo. En esa estructura hay 7 niveles de conciencia: sensible táctil, visual, auditiva, conceptual racional, ideal racional, racional auditiva y espiritual. La metamorfosis está ubicada en un cierto nivel. Cada hombre está dispuesto para conocer en esta vida individual un tipo de conciencia. Y aquel que está hecho para desarrollar su espiritualidad dentro del horizonte de la conciencia sensible táctil, está hecho para desarrollarse ahí. Eso lo dice la Cábala también. Vamos a poner un ejemplo. Primero que me aparezca, lo voy a poner ejemplo, pero simplemente como, bueno, Cristian. Ahí está Cristian. Si Cristian está en una etapa del desarrollo evolutivo de su espiritualidad, en la etapa sensible táctil, y él se desarrolla tomando cerveza con los amigos y viendo fútbol, y él se desarrolla con eso. Yo no puedo decirle a Cristian, che, Cristian, no sos espiritual. No, él tiene la espiritualidad que le toca. Él no puede dar un salto hacia el hombre espiritual si él está en un estadio del desarrollo espiritual. Nadie puede brincar así. Es un proceso. Se va escalonando. Vos pasás del sensible táctil al visual, del visual al auditivo, del auditivo al conceptual racional, del conceptual racional al ideal racional, al racional auditivo, al espiritual. Vas pasando, y a cada uno le toca lo que le toca transitar. El que cree en la transmigración de las almas o metempsicosis dirá, bueno, en esta vida yo tengo que transitar este tipo de vida, este tipo de espiritualidad. Y cada uno tiene la espiritualidad que le toca. No puede el que está en la conciencia espiritual burlarse del que está en la conciencia auditiva y decir, pero... Reconocer en qué nivel estoy, el estado de la culpa. Los ancestros han profanado lo sagrado. Se produjo el olvido como condición de la historia. Adán y Eva son prototipos del tiempo y son arquetipos del ser. Prototipos del tiempo. El prototipo es el tiempo de qué, en qué momento de la conciencia colectiva me encuentro. Hay un tiempo para cada cosa. Ser lo que soy es encontrar al ser, a mi arquetipo en el tiempo. Ese tiempo es un tiempo misterioso, kairos. Nosotros tenemos en el sentido, cronos. En el contrasentido, kairos. Y en el suprasentido, aion. Aion es el tiempo de la eternidad. Porque el inconsciente colectivo habita el tiempo de la eternidad.
Y nosotros, en la medida en que nos podemos remontar al inconsciente colectivo, podemos descubrir cosas de la humanidad que solamente habitan en ese lugar del habitáculo de lo simbólico, que es el tiempo de lo eterno, porque es el ser del tiempo, es el tiempo del ser. Aión es el ser del tiempo y el tiempo del ser. Cronos es el tiempo del ente. Y Kairos es el tiempo del fantasma. Es decir, es el tiempo de aquello que ni existe ni no existe. El fantasma no existe, pero tampoco es la nada misma. El fantasma se encarna. El fantasma aparece, pero no existe. Aparece, pero no existe. Tampoco es un no existente. ¿Se entiende? El fantasma es una existencia media entre el puro no existir, la nada pura, y el existir que es el ente. Bueno, entonces, el cronos es el tiempo del ente, por eso se lo puede medir y cuantificar. Kairos es un tiempo que se encarna, es el tiempo del fantasma, del daimon. Y Aión es el tiempo del ser. Entonces, Cronos es el tiempo del sentido, de la conciencia. Kairos es el tiempo del contrasentido, es decir, del inconsciente individual. Y Aión es el tiempo del suprasentido, es decir, del inconsciente colectivo. El que se concibe como justo olvida su culpa originaria. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan, primera carta de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la aletheia no está en nosotros. Es decir, el desolvidar no está en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, hemos olvidado la culpa. Y la aletheia no está en nosotros. Dice la Biblia. Y al olvidarla, exterioriza la culpa. El fariseo. ¿Qué es el fariseo? Culpar en el otro el pecado que yo he olvidado de mí mismo. El fariseo necesita expiar el pecado, pero como no lo puede expiar en sí mismo porque ha olvidado su culpa, lo tiene que expiar en el otro. Entonces el fariseo es que con el otro es implacable y consigo mismo es displicente. El pecado de Cristian es gravísimo, es imperdonable. Mi pecado es un pecadito chiquito. No pasa nada con mi pecado. Acá el grave es el pecado de Cristian. Es Cristian el pecador. ¿Cómo hace? Yo no soy pecador. Yo cometo errores, pero acá el pecador es Cristian. Errores comete cualquiera. Cuando yo cometo errores, bueno, son errores. Los humanos cometemos errores. Es normal cometer errores. Cristian se equivocó. Ah, mira lo que hizo. No, es un desgraciado. No. Este tipo no tiene perdón de Dios. Hay que escarnizarse por el pecado de Cristian, porque es totalmente imperdonable. ¿Cómo va a hacer eso? Los míos son errores normales, porque errar es humano, así que es normal. Que yo me equivoque es normal. Se entiende, se justifica. Me tienen que perdonar porque yo soy un ser humano. Así que no hay problema. Frente a la culpa y el dolor, yo puedo exteriorizar la culpa y ser fariseo, o exteriorizar el dolor y ser un mártir. El fariseo espía su culpa en el otro, condenándolo. Y el mártir espía su dolor en el otro, porque da la vida por el otro. Al mártir lo que le mueve es el dolor. Al fariseo lo que le mueve es la culpa. En la simbólica del mal, a vos te mueve el dolor y la culpa. Si te mueve más la culpa que el dolor, sos fariseo. Si te mueve más
el dolor que la culpa, sos mártir. Psicagógicamente en la religión cristiana, o sos fariseo o sos mártir. Pero el que quiera salvar su vida la perderá. Porque mi vida nunca es mi vida. Mi vida es la manifestación de una vida colectiva, de un arquetipo. Es en el arquetipo donde yo me descompongo como individuo, en el arquetipo que es el inconsciente colectivo, y es en ese colectivo donde yo me recupero como viviente. O sea, recupero mi individualidad habiéndola perdido. El que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda en pos de mí, la ganará. El que quiera salvar su vida individual, la perderá. El que la pierda en pos del inconsciente colectivo, la recuperará. Y ese es el principio de individuación, el self. El self es que yo me recupero como individuo, habiéndome perdido como individuo. No puede el individuo recuperarse si no se ha extraviado. Escúchenme, el individuo no puede recuperarse si no se ha extraviado. Es necesario prodigar. El hijo pródigo es el que se extravió y ese estaba más cerca del padre que el que se quedó, porque el que se quedó no lo conocía. El que se fue dijo, yo tengo una herencia, dame la herencia. Padre proveedor. Mi padre misericordioso, piensa en mí, no me olvida. Vuelve al padre, le pide perdón. ¿Por qué? Porque mi padre es proveedor y misericordioso. ¿Quién conocía más al padre? ¿El que se fue o el que se quedó? ¿El que se extravió o el que supuestamente siempre estuvo cerca de la Santa Madre Iglesia? ¿Quién es el que está más cerca del Padre? ¿El que está todo el día rezándole a no sé qué cosa o el que decide dar ese movimiento de extraviarse y decir, yo prefiero odiarte, Dios, con todo el corazón y no quererte con todo el bolsillo? Y cuando las nalgas se acostumbran a adorar a Dios y se sientan en el templo, pero no hay temor y temblor, no hay esa capacidad de extraviarse como Job y enfrentar a Dios y decirle, escúchame, ¿qué estás haciendo con mi vida? Yo no puedo adorar a cualquier Dios, yo te tengo que interpelar, yo tengo que hablar con vos porque yo te amo, pero te amo al modo de una pasión que necesita interpelarte, que necesita descubrirte, que necesita enfrentarse con vos. ¿Por qué? Porque Israel significa el que se enfrenta con Dios. El verdadero pueblo de Dios no es el que anda así, mojigato. Ay, no hablen de eso. Ay, eso no se toca, eso es herejía. El verdadero pueblo de Dios es el que se enfrenta con Dios. Israel, Jacob, se enfrentó con Dios. Y por eso fue un elegido. Porque los elegidos tienen ese derecho y esa facultad y esa necesidad de confrontar con amor, con un amor apasionado, de decir, Señor, necesito que me des una respuesta, yo no puedo vivir así, yo no voy a jugar a ser cristiano, quiero ser un cristiano de verdad, pero para eso necesito arrancar de vos todos tus misterios, porque tengo sed de vos, no me conformo con esto, no me conformo con la misa, no me conformo con el culto, no me conformo con lo que dice el pastor evangélico, yo necesito algo más. Dame algo más porque yo así no puedo vivir, no voy a jugar a ser cristiano, no voy a entrar a la cristiandad a decir, bueno, ya tengo el catecismo, ya leí la confesión de fe de Westminster, ya leí los libros de Lutero, ya me conozco las cinco solas del protestantismo o el tulip de la Reforma, ya está, ya soy cristiano, Señor, ahora vivo bien, voy al culto los domingos, le doy el diezmo al pastor que se hace millonario y se compra la camioneta, y yo ya estoy en paz con Dios. No, vos tenés que enfrentarlo, pero no enfrentarlo en el sentido de odiarlo, ni en el sentido de faltarle el respeto. En el sentido de enfrentar a Dios significa confrontarlo, significa decir, Señor, acá estoy, ¿qué querés para mi vida? No me conformo con menos, te quiero cada vez más cerca, pero yo no me voy a disolver en el anonimato. No voy a encarar a Dios con lo que se dice de Dios. Yo te quiero conocer personalmente. No me basta con lo que me dice el cura.
No me basta con lo que dice el catecismo. Puede ser verdad lo que dice el catecismo, pero no me basta. No me basta el catecismo. No me basta la confesión de fe de Westminster. No me basta el sínodo de Dort. No me basta Concordia de los luteranos. No me basta la confesión bautista. Necesito una experiencia personal. Y eso es prodigar. Quien no está dispuesto a extraviarse y a confrontar con Dios, renuncia a ser cristiano. Está jugando a ser cristiano. Adán es nuestra conciencia individual y nuestro inconsciente colectivo, que olvida su pertenencia a una raza culpable. Cristo es la conciencia colectiva del inconsciente colectivo. Cristo es el self. En el olvido todos estamos muriendo. En Cristo, aletheia, todos tenemos vida, recordando esa culpa, asumiéndola y arrepintiéndonos en su verdad. Somos clavados en esa cruz. La falsa conciencia presenta al hombre haciendo en la luz y sin culpa para que no naufrague en el dolor y tenga esa felicidad inauténtica. A la luz se llega cuando el individuo se resuelve en lo colectivo inconsciente y obra en nombre de la humanidad. Esa solidaridad en la que nosotros nos hacemos cargo de las masacres de Hitler, redimiendo en sí toda la culpa. El individuo se enfrenta con Dios cuando se hace cargo él mismo de toda la culpa. Y dice, Señor, pertenezco a una generación rebelde, a una generación culpable. La culpa está en mi sangre, la culpa está en mis venas. En el individuo habita la culpa moral, Cronos, que es el tiempo del ente. En lo colectivo la culpa espiritual, Aion, el tiempo del ser. Jesús y la samaritana. Esta samaritana hizo una transferencia con Jesús. Ella queda desnuda por este hombre. Jesús le responde, no, conmigo no, ve a buscar a tu marido. Porque Jesús no quiere iniciar a esta mujer para la vida espiritual. Si ella confunde la vida sexual y la vida espiritual, ser casto para Jesús en este caso consiste en no responder al deseo genital carnal de esta mujer enamorada de él. Y de esta le hace acceder a otra vida. Ella descubre que su vida sexual nunca la ha llenado. Por eso ha tenido muchos maridos, ya que en ella, en la misma, hay un hueco, una falta en ser. Pero ella no quiere saber nada de esta falta. Sin embargo, es esta falta la que le vuelve y encamina a otros hombres. Es en ese tedio de un deseo que no tiene objeto, que la mueve todo el tiempo, en la desazón. Es un deseo sordo que la hace buscar de hombre a hombre el placer y la seguridad. Jesús le revela que más allá del placer, siempre que se confunde con la necesidad, su deseo permanece insatisfecho porque su deseo no se basa en el amor. Hoy por hoy no nos importa si Santo Tomás escribió o no escribió un libro sobre alquimia. San Alberto Magno, que era su maestro, fue uno de los grandes alquimistas de la Edad Media. Les reitero, San Alberto Magno, es un santo católico. Practicaba la alquimia. Para aquellos que dicen, ay, no, los herejes hacen, porque la alquimia para ellos es brujería, ¿no?
El maestro de Santo Tomás de Aquino escribió libros de alquimia. Ahora, ¿qué es la alquimia? Bueno, vamos a hablar en 3 sentidos distintos. Para el sentido de la conciencia, la alquimia es la búsqueda de convertir los elementos del zinc o del mercurio en oro. El que lee así la alquimia, ¿cómo la está leyendo? Desde el sentido, desde Cronos, desde la conciencia. Entonces van a buscar piedritas y mercurio y cosas y la van a poner al sol y van a ver con qué rayo fractario puede convertirse el mercurio en oro. Bueno, los que leen esos libros de alquimia de esa manera van a hacer una interpretación química. Los que leen desde el contrasentido los textos alquímicos van a decir, el inconsciente individual me dice a mí que yo encuentro en los textos de alquimia la profundidad del ser, las llaves para la felicidad. Es interpretarla desde el inconsciente individual, desde el contrasentido. Y también se ha hecho mucho. Y no digo que esté mal. Pero la verdadera alquimia es la mística, la espiritual, la que nos busca reconciliarnos con Dios, encontrar cómo se despliega el espíritu para conocer a Dios de una manera auténtica. Siempre en la vida cristiana hay el que se conforma con estar en la orilla y hay quien quiere llegar a la profundidad. Y se van a salvar todos los que estén en el mar, los que están en la orilla y los que naufragan en la profundidad. Ahora, mar adentro hay mucho peligro. Y la gente no quiere tener el peligro. Entonces, ¿qué dice? Le entrega al pastor la responsabilidad y dice, señor pastor, usted me va a decir lo que Dios quiere para mi vida. Usted me va a decir quién es Dios para mí. Usted me va a enseñar qué es la fe. Usted me va a interpretar la Biblia. Y le entregan al pastor la responsabilidad que tienen ellos mismos de extraviarse. Óiganme, no se van a encontrar con Dios sino en el extravío. La tierra prometida viene después del desierto. Todos los grandes estuvieron en el desierto, en un profundo desierto y en una profunda desazón, con temor y temblor, antes de hallar a Dios. No se halla a Dios en lo incontaminado de una tradición que te sosiega en la calma más espantosa que es la ignorancia. Vos tenés que sentir acá una pasión por Dios, una pasión que te quita el sueño. No pude dormir porque no sé quién es Dios. No puedo dormir porque no sé quién es Cristo, no sé qué es Cristo en mi vida. No siento a Dios en mi corazón, no lo siento en mi corazón, no puedo dormir. Dios es un problema. Dios es un problema. ¿O no es un problema? Es un problema. Ahora ese problema es hermoso y terrífico y nos impele y nos impulsa a enfrentarnos, a amarlo, a acercarnos. Lo amamos, lo odiamos, lo queremos, nos acercamos, nos alejamos, le preguntamos, no le preguntamos, lo olvidamos, lo recordamos. Y está mucho más cerca de Dios el ateo que lo odia con todo el corazón que el cristiano que lo ama con todas las nalgas y con todo el bolsillo. Las nalgas porque vive sentado y el bolsillo porque lo único que hace es dar el diezmo. ¿Han escuchado? Desearía yo mismo que fuese frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca.
¿Quién es el frío? El que lo odia con todo el corazón. Job odiaba a Dios con todo el corazón. Israel, Jacob, odiaba a Dios con todo el corazón. Juan el Bautista odiaba a Cristo con todo el corazón. El ateo interpela a Dios todo el tiempo. Mis amigos ateos lo único que hacen es pensar en Dios. Mis amigos evangélicos o católicos no piensan en Dios todo el día. Mis amigos ateos sí piensan en Dios todo el día. Y están más cerca, yo les aseguro que están más cerca. Piensen en cualquier católico que piensa que por seguir la tradición y el catecismo va a salvar almas humanas, o cualquier evangélico que piensa que haciendo lo que dice el pastor, la gente se va a salvar, y créanme que los ateos están más cerca de Dios que ellos. Créanme, créanme, los ateos están más cerca que los tibios. Los tibios son los que juegan a ser cristianos. La cristiandad, la cultura cristiana, catequesis cristiana, catedral cristiana, cultura cristiana, procesión cristiana, música cristiana, ropa cristiana, todo es cristiano menos el corazón. Se horrorizan de todo. ¡Ay, cómo se viste! ¡Ay, cómo habla! ¡Ay, cómo coge! ¡Ay, cómo mira! ¡Ay, cómo habla! ¡Ay, cómo camina! ¡Ay, cómo lee! ¡Ay, cómo dice! ¡Ay, cómo habla! ¡Ay, cómo canta! ¡Ay, cómo baila! Se horrorizan de todo porque no conocen el error y el horror más peor, que es su propio corazón. No lo conocen al horror que hay en su corazón. Entonces se horrorizan de lo que hay afuera porque no conocen lo que hay adentro. Fariseos hipócritas. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Quieren colar el mosquito y se tragan el camello. Andan escarbando la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que hay en sus ojos. Ojo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es para los fariseos, es para los soldados romanos. Jesucristo pide perdón al soldado romano, le pide perdón a Dios, que Dios le perdone por el soldado romano que le está acuchillando el corazón. Pero los fariseos conocen, los fariseos saben y sienten. Y por eso son culpables. Por eso somos culpables. Yo siempre les digo, todos somos fariseos. El fariseo nunca es el otro. El fariseo soy yo mismo. Y forma parte del extraviarse. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ir descifrando en los textos. Cómo a partir de los textos podemos encontrar metáforas de la salvación, metáforas de la vida eterna, metáforas del hombre y de su tragedia. Yo los invito a que en este curso podamos descifrar de estas tres maneras distintas. Si es que es posible, ¿no? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Ahora que comentabas que, bueno, todos somos fariseos, que el fariseo no es el otro, sino soy yo, y que todas estas actitudes que aparentemente son cristianas, en realidad hablan o pueden estar hablando de un cristianismo tibio. Entonces, ¿no habría nadie verdaderamente cristiano? ¿O cuál sería el verdadero corazón cristiano al cual deberíamos aspirar? ¿Cómo podría entenderse y manifestarse posteriormente? Excelente la pregunta.
emocionante la pregunta, porque me lleva al corazón de Kierkegaard. La única condición para poder ser un cristiano es ignorar que es imposible serlo. La única manera de que vos puedas ser conscientemente un cristiano es que ignores que es imposible serlo. Cuando vos conocés que ser cristiano es imposible, te entregás a esa desesperación del extravío, de decir, Señor, estoy condenado a conocerte en el desierto, no voy a llegar en esta vida a la tierra prometida. Moisés no llegó a la tierra prometida. Ese es el cristiano. En esta vida, Señor, nunca voy a llegar a la tierra prometida. Nunca voy a ser un cristiano, nunca. Nunca voy a tener derecho a llamarme discípulo de este gran Señor. Salvo que ignores quién sos y quién es Él, siempre que digas soy cristiano, nunca lo vas a decir sin vergüenza, siempre y cuando ignores quién es Él y quién sos vos. Toda persona que conoce a Cristo y se conoce a sí mismo, le da vergüenza decir soy cristiano. No por Cristo, sino por uno mismo. No, a mí no me avergüenza Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero me da vergüenza yo usar ese nombre. Cristiano significa pequeños Cristos. ¿Quién es un pequeño Cristo? Henry, querido. Pues realmente estoy como emocionado por lo que has estado comentando. En mi mente se atravesó una y otra vez ese momento de cuando surge esa revelación de Dios diferente, cuando toca fondo, cuando has batallado con Dios y te da vida nuevamente. Y yo encontré dos palabritas que están muy asociadas al tema de los mitologemas, cuando yo pasé mi experiencia, y es la catábasis y la anábasis, y realmente son las palabras en las cuales yo mejor encuentro descrita esa experiencia de descender a la desesperación, a la soledad, al torbellino como Job, y salir del torbellino y dices, ahora mis ojos te ven. Y pareciera que todo lo que habías escuchado en la iglesia es nada ante ese momento. Por eso yo decía, hablaba de la misericordia de Dios, porque personalmente la manifestación que yo tuve fue de una profunda misericordia que me enseñó a amarme a mí mismo, primeramente, y para poder amar al prójimo. Fui lleno del amor de Dios para poder amar a los demás. Y coincidía contigo de que siempre me he preguntado por qué mis mejores amigos son ateos. No sé si será coincidencia de lo que estamos hablando, pero mis mejores amigos y los que más me aman son ateos. A nosotros no nos sorprende por qué tus amigos son ateos. Lo sorprendente es por qué vos sos cristiano. Eso es lo que sorprende. ¿Cómo me va a sorprender que haya gente que peca, que envidia, que miente, que odia, que idolatra, que blasfema? Dice Carl Jung, quien habla con imágenes primigenias, habla con 1000 voces. Aprende y supera, encumbra el destino personal, transformándolo en destino de la humanidad, liberando así también en nosotros esas fuerzas benefactoras que desde tiempos inmemoriales han permitido a la humanidad escapar a los peligros y soportar la noche más larga.
tratemos de descubrir en nuestros sueños esas imágenes primigenias de la humanidad, para encontrar la solidaridad. La solidaridad. Es en este tenor que quiero que abordemos todo esto. Mística cristiana, gnosis cristiana. No lo sé. La profundidad, dice Jung, me enseñó la otra verdad. Por tanto, reunió símbolo en mí el sentido y el contrasentido. Tuve que reconocer que solo soy expresión y símbolo del alma. En el sentido del espíritu de la profundidad, yo soy como aquel que es símbolo de mi alma en este mundo visible, y soy completamente siervo, completamente sumisión, completamente obediencia. El espíritu de la superficie se contenta con lo dado. El espíritu de la profundidad pide la vida que aún podrías vivir, deberías vivirla. El bienestar decide, no tu bienestar, no el bienestar de otros, sino el bienestar. Más, ¿cómo puedo obtener el saber del corazón? Solo puedes obtener este saber si vives tu vida por completo. Vives tu vida por completo cuando vives también lo que nunca has vivido aún y que hasta ahora solo dejaste vivir o pensar a otros. Tú dirás, pero no puedo vivir o pensar todo lo que viven y piensan otros. Pero tú debes decir, la vida que aún podría vivir, he de vivirla. Y el pensar que aún podría pensar, he de pensarlo. Tú quieres, por cierto, huir de ti mismo para no tener que vivir lo no vivido hasta ahora. Sin embargo, no puedes huir de ti mismo. Está todo el tiempo contigo y pide realización. Si te pones ciego y sordo en contra de este pedido, entonces te pones ciego y sordo en contra de ti mismo. Así nunca alcanzarás el saber del corazón. El saber del corazón es como es tu corazón. Desde un corazón malo, conoces cosas malas. Desde un buen corazón, conoces cosas buenas. Para que vuestro conocimiento sea acabado, considerad que vuestro corazón es ambas cosas, lo bueno y lo malo. Así has de vivir. Es bueno que me entiendan, pero es mejor que no me entiendan. O sea, es mejor que esto sea un problema para ustedes. Me encanta cómo se ríe Cristian. O sea, es mejor que sea para ustedes un problema, José. Que sea un problema, ¿eh? Que sea un problema. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué la mística habla así? ¿Por qué los místicos son así? Tenemos que aprender a desplegar nuestro espíritu de todas las maneras posibles. Óiganme, ustedes me escucharon a mí hablar como el cardenal Newman, siendo el más dogmático de todos. ¿Me conocieron así? Sí. Ahora me conocen hablar de otra manera. Y no son contradictorias. Porque acá hay un suprasentido, hay un sentido que está por encima de la contradicción, por encima de aquello que dice, ¡ay, pero al final decidiste, flaco! Vas a hablar como dogmático, como ortodoxo, vas a ser místico, vas a ser hermético. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no podés dejar a tu espíritu quietito y que tu razón hable de una sola manera? Porque el ser humano necesita desplegar su espíritu en todas las direcciones posibles y conocer a Dios de una manera, y de otra manera, y de otra manera, y de otra manera. Y lo que hoy el texto parecía claro, mañana va a ser totalmente oscuro, y vas a conocer de Dios de otra manera. Y todos los días te vas a despertar diciendo, no sé nada de Dios. No sé nada de Dios. El que guarda el maná del martes para el miércoles, no tiene nunca qué comer. ¿Qué hacían los judíos cuando guardaban el maná para mañana? ¿Qué pasaba con el maná? Se podría, se secaba. Porque yo no puedo guardar el maná de hoy para mañana. Yo no puedo vivir hoy
con la interpretación que hice de Dios ayer. Tengo que hacer una nueva. Mañana tendré que hacer otra y pasado tendré que hacer otra. A mí me pasa todo el tiempo. Me hacen una entrevista. La entrevista se pierde, me la hacen de nuevo. ¿Podés decir lo mismo? No. No. Tengo que decir otra cosa. Porque tengo que vivir del pan. Dame hoy el pan de cada día. No me des hoy el pan para mañana. Mañana dame otro pan, pero hoy dame el pan de hoy. Vivir el pan de hoy. Hoy necesito conocer a Dios de una manera. Mañana lo conoceré de otra. Evidentemente que no hay una negación, pero hay un camino, hay un vaivén, hay un despliegue, hay un horizonte en el cual nosotros vamos develando de Dios todo el tiempo cosas. Señor, mostrate de otra manera. Tenemos que desplegar de Dios cosas distintas. No, lo que pasa es que yo aprendí de Calvino que Dios es esto, ya no necesito preguntarme más nada. Estoy viviendo del maná de ayer. Bueno, solo espero que se haya entendido a breves pinceladas. Ustedes todo el tiempo van a ir descolgando cosas, ¿eh? Esta es, dentro de Sinusía, nuestra escuela de pensamiento, nosotros tenemos tres grandes esferas. El realismo, que es hablarle al sentido; la hermenéutica, que es hablarle desde el contrasentido, por ejemplo, el psicoanálisis; y el suprasentido, que es la mística. Nosotros tenemos realismo, realismo, hermenéutica y mística. Mundo, alma, Dios, sentido, contrasentido, suprasentido. Conciencia, inconsciente individual, inconsciente colectivo. Mostrarse, enmascararse y ocultarse. Verdad como adecuación, verdad como desocultamiento y verdad como revelación de un misterio inefable. Esto es así. Este es un libro, este es un cuaderno secreto que se llama el cuaderno negro, donde acá yo tengo muchas cosas que bueno, hay muchas cosas que justamente no se pueden decir, porque cuando uno revela el símbolo, pierde poder. Eso es así. Cuando uno concentra poder en un símbolo, los masones le llaman a eso la tulpa. Después van a averiguar qué es una tulpa o un egregor. Los masones hablan de esas cosas. Perdón, pero es profe. ¿Cómo? Perdón. Ayer justo vi un video sobre las tulpas y no sabía qué era antes. Qué casualidad. Bueno, les muestro ciertas imágenes, pero después no se asusten. Ahí. Jonathan, Yo estudié mucho la cábala. Yo estudié 3 años cábala. Sí. tengo una duda. Con esto de lo que tú llamas como abrir el espíritu, ¿hay algún tipo de contrariedad contra las instituciones? A lo que me refiero es como a las religiones como tal. Las religiones te van a domesticar el espíritu. Te van a decir, oiga, usted parece así, hable así, siéntese así, haga esto, haga aquello, ahora repita esto, ahora repita aquello, ahora diga esto, ahora diga aquello. Las religiones te van a domesticar, todas, la luterana, la calvinista, la anglicana, la metodista, todas te van a castrar y te van a domesticar, porque las instituciones lo que hacen es crear conceptos para tener poder. ¿Esto qué significa? ¿Que yo tengo que dejar de ser metodista? No, que tengo que ser metodista cuando me toca ser metodista. Pero hay algo más, siempre hay algo más. En la Sefirot, nosotros tenemos Dios en el plano de la emanación, el Nun, Absolut, el plano metafísico, el plano del Alfa, que es la nada originaria, del cual deviene todo el ser. Al dormir, estamos en esa Sefirot, en ese plano metafísico del Absolut, del Nun, que es el inconsciente colectivo, que inspira como emanación
el símbolo que tiene poder y que resuelve toda nuestra vida si nosotros tenemos acceso a ese poder en esa sefirot. Después tenemos el Fainómeno, la Yesod o Yosef, que es el sueño propiamente, donde están las imágenes inmateriales. Cuando el alma retorna al conocimiento mental, pasa por el sueño y revela en el plano físico imágenes materiales que nosotros recordamos desde la memoria. Esa es la sefirot del cosmos Aizetos. El primero que ha desarrollado toda esta sabiduría es Akenatón. Akenatón. Bueno, mucho por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que vayamos terminando? ¿O algún aporte? Bueno, les comento qué es lo que hago siempre en los cursos generalmente. Sí. Es decir, siempre que ustedes se anoten en mis cursos van a recibir menos de lo que esperaban y más de lo que esperaban. Eso siempre va a pasar en todos mis cursos. No puedo hacer lo que haría cualquier otro, y si vuelvo a repetir el curso, no lo puedo dar de la misma manera. Yo nunca enseño el mismo programa en la universidad. No puedo dar la misma clase de la misma manera. Si la tengo que repetir, la tengo que dar de otra manera. El arte de la magia es hacer lo mismo siempre de nuevo. Lo mismo de nuevo. Lo mismo de nuevo. Eso es la repetición, es poder hacer lo mismo, pero de nuevo. Es que voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacer algo nuevo, pero voy a hacer lo mismo. No se vayan. Les voy a leer un texto para eso. A ver si lo encuentro. Es un texto de Kierkegaard. Yo me voy acordando y les voy diciendo, pero si aparece el texto, bueno. ¿Alguien puede buscar y compartir un libro de Kierkegaard que se llama La repetición? A ver, búsquenlo y compartan ahí en la pantalla, por favor. Porque si no, porque tengo 300.000 libros en mi casa y no termino más. Busquen, o si no lo pueden compartir, léanlo, La repetición de Kierkegaard. El que lo tiene para leer o para compartir me dice. ¿Es un libro pequeño? Pequeño, muy pequeñito, muy chiquito, muy cortito. Sí, como 68 páginas. Sí. Ah, que ya lo tengo acá, creo. A ver, Lourdes, ¿lo podés compartir, por favor? Sí. A ver. Atención a lo que voy a decir Kierkegaard. Este texto es uno de los más importantes de la historia de la filosofía. ¿Qué página? ¿Podés subir un poquito más? A ver, ¿qué dice? Aquí estamos ¿Cómo en empieza? el prefacio. A ver, ¿cómo empieza? Empieza... Bueno, creo que es una presentación de Søren Kierkegaard. Ajá. Bajemos, entonces, bajemos. ¿Sí están viendo ahí? Sí, ahí está. Ahí podés comenzar a leer, Lourdes, unas 2 páginas por lo menos. Sí, claro. Dale. Los árboles silvestres son las flores las que despiden un aroma delicioso. Los de cultivo son los frutos los que huelen bien. Todo el mundo sabe que cuando los eleatas negaron el movimiento, Diógenes le salió al paso como contrincante. Digo que le salió al paso, pues en realidad Diógenes no pronunció ni una sola palabra en contra de ellos, sino que se contentó con dar unos paseos por delante de sus mismas narices,
con lo que dejaba suficientemente en claro que los había refutado. ¿Va bien ahí? Algo semejante me ha acontecido a mí mismo por cuanto hacía ya bastante tiempo que me venía ocupando, especialmente en determinadas ocasiones, el problema de la posibilidad de la repetición y de su verdadero significado. Si una cosa pierde o gana con repetirse, etc., hasta que un buen día se me ocurrió de repente la idea de preparar mis maletas y hacer un viaje a Berlín. Puesto que ya has estado allí una vez, me dije, para mis adentros, podrás comprobar ahora si es posible la repetición y qué es lo que significa. En mi propia casa y dentro de las circunstancias habituales, me sentía como estancado en torno a este problema, que por cierto, dígase lo que se quiera sobre él mismo, llegará a jugar un papel muy importante en la nueva filosofía, porque la repetición viene a expresar de un modo decisivo lo que la reminiscencia representaba para los griegos. De la misma manera que estos enseñaban que todo conocimiento era una reminiscencia, así enseñará también la nueva filosofía que toda la vida es una repetición. Leibniz ha sido el único filósofo moderno que lo ha barruntado. Repetición y recuerdo constituyen el mismo movimiento, pero en sentido contrario, porque lo que se recuerda es algo que fue, y en cuanto tal se repite en sentido retroactivo. La auténtica repetición, suponiendo que sea posible, hace al hombre feliz, mientras el recuerdo lo hace desgraciado. En el caso, claro está, de que se conceda tiempo suficiente para vivir y no busque, apenas nacido, un pretexto para evadirse nuevamente de la vida. El pretexto, por ejemplo, de que ha olvidado algo. Se me movió el Zoom. Perdón. Un autor ha dicho que el amor, recuerdo, es lo único feliz. Esta afirmación, desde luego, es muy acertada, con la condición de que no se olvide que es precisamente ese amor el que empieza haciendo la desgracia del hombre. El amor, repetición, es en verdad el único dichoso, porque no entraña, como el del recuerdo, la inquietud de la esperanza, ni la angustiosa fascinación del descubrimiento, ni tampoco la melancolía propia del recuerdo. Lo peculiar del amor, repetición, es la deliciosa seguridad del instante. La esperanza es un vestido nuevo, flamante, sin ningún pliegue ni arruga, pero del que no puedes saber, ya que no le has puesto nunca, si te cae o sienta bien. El recuerdo es un vestido desechado que, por muy bello que sea o te parezca, no te puede caer bien, pues ya no corresponde a tu estatura. La repetición es un vestido indestructible que se acomoda perfecta y delicadamente a tu talle, sin presionarte lo más mínimo y sin que, por otra parte, parezca que llevas encima como un saco. La esperanza es una encantadora muchacha que, irremisiblemente, se le escurre a uno entre las manos. El recuerdo es una vieja mujer todavía hermosa, pero con la que ya no puedes intentar nada en el instante. La repetición es una esposa amada, de la que nunca jamás llegas a sentir hastío, porque solamente se cansa uno del nuevo, pero no de las cosas antiguas, cuya presencia constituye una fuente inagotable de placer y felicidad. Bien, hasta ahí, querida Lourdes. Muchas gracias por leer. Lees Sí. mucho, está compitiendo con Néstor en la calidad de la lectura, realmente. Todo un descubrimiento. Una de las mejores que leen. Sí, pero lejos, ¿eh? Lejos, lejos, lejos. Así que muchas gracias, querida. Nada. Ahora, miren lo que dice Kierkegaard. Nosotros no podemos anhelar algo completamente nuevo. Tampoco podemos desear que lo viejo vuelva exactamente igual. Lo único que podemos hacer es repetir. ¿Qué es repetir? Hacer lo mismo con un toque de diferencia. Estamos condenados, bueno, la compulsión a la repetición es uno de los grandes temas de Lacan, ¿no? Es decir, estamos condenados a repetir nuestras tragedias originarias. Las Moiras nos depararon ese destino. Nunca vamos a ser libres completamente del origen, de la culpa, del dolor, de aquello que ha marcado nuestra vida. Nunca vamos a ser completamente libres de todo eso. Eso nos va a marcar mucho.
De hecho, Lacan ha leído este texto mucho, ¿no? Esas huellas van a habitar con nosotros siempre. Lo que podemos hacer es abrazarlas y habitar con ellas y desplegarlas siempre de nuevo, de una manera distinta. Eso se llama la ataragia, o resistirlas y cumplirlas trágicamente. Edipo. Bueno, vamos a abrazar esa culpa y vamos a repetirla todo el tiempo. Pero con un goce estético, con una imaginación creadora, con una imaginación trascendental. Y vamos a sublimar esa tragedia y vamos a hacer arte con esa tragedia. Y en ese arte, donde vamos a desplegar lo trágico, vamos a sentir también, muyente siempre, lo sublime y lo humano, lo demasiado humano. Les mando un fuerte abrazo, los amo en Cristo, gracias por acompañarme, para mí es un enorme placer tenerlos acá, cerca, que seamos un grupo tan pequeño y tan lindo. Confío mucho en ustedes, estoy diciendo cosas que si trascienden y se recortan, pueden ser muy peligrosas, porque bueno, evidentemente hay mucha gente que está armada hasta los dientes esperando que uno caiga, pero nosotros nos vamos a gloriar siempre de ser perseguidos, de ser difamados y de ser combatidos, porque sabemos que estamos tocando fibras muy peligrosas y muy sensibles que hacen a aquellos que hacen dinero con la dominación, ¿no? Que hacen dinero con la dominación y que le temen a la liberación. Así que bueno, simplemente eso, ¿no? Gracias por estar, gracias por acompañar, gracias por ser cómplices de este camino filosófico. Gracias a Jorge, que siempre está, seguramente está desorientado Jorge, porque no es que Jorge quería tomar el curso, simplemente él tiene la función operativa, así que bueno, ojalá que vos, amigo Jorge, hayas disfrutado, aunque no hayas esperado tener este tipo de cosas ahí escuchando. Estoy. Por ahí, por momento, un poquito intermitente por los chicos, pero estoy escuchando. Dale, buenísimo. Dale. Bueno, los tengo presentes a todos, así que muchas gracias. No sé qué compartís ahí, Lourdes. Kierkegaard, el texto de Kierkegaard. Sí, justo el texto que acabo de leer. Ajá. ¿Les gustó el texto de Kierkegaard? Sí. Fantástico, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, profesor, gracias por la clase. Que Dios lo bendiga. No, gracias, José. Gracias a ustedes. Realmente gracias. Gracias por estar. Bueno. Ojalá que sigamos así, siendo poquitos. Okay. Ya me asustaría si empiezan a ingresar mucho. Más Muchas íntimo, gracias. más lindo. Y Johnny, a mí me gustaría pedirte un contenido que creo que podría enriquecer, quizás algo de historia del cristianismo, de la gnosis en el cristianismo. Algún Sí, tipo. compren libros de Francisco Bazán. El que mostraste hoy, Jonathan. Sí, Francisco García Bazán. Gnosis y tradiciones sagradas, así se llama. Este es el mejor libro de él. Gnosis y tradiciones sagradas. Está en Mercado Libre, está en Mercado Libre. Así que a correr a comprarlo, porque seguramente si hay 8 acá, a correr y a comprar ese libro de Bazán. En Amazon cuesta $22 el libro. Así que vamos a meterle. Les mando un abrazo grande, queridos. Gracias por estar. Dios los bendiga mucho. Chao. Gracias, Jonathan. Gracias. Gracias.